Dios le bendiga, hermanos. Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra. Espero que esté cómodo allá en su casa, listo para meditar en las Escrituras. Así que les invito a que abran su Biblia en Lamentaciones. Seguimos con la serie de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, verso 39. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. El día domingo meditamos en las dos preguntas anteriores, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor nos mandó? Hablamos de la soberanía de Dios y las misiones. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pero ahora viene la pregunta con una respuesta o con una afirmación, mejor dicho, en el versículo 39. Así que le damos lectura unidos a ese verso de las Escrituras, luego oramos para empezar a meditar en ello. Dice así la palabra del Señor, unidos hermanos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Nuevamente, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque nos permites leer las Escrituras. Te hemos estado adorando a ti que eres santo, 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 maravilloso Dios. Gracias, Padre, porque nos permites darte gloria, honra y adoración. Señor, pero anhelamos escuchar tu palabra. Necesitamos oír, Padre, tu voz a través de las Escrituras, hablando a nuestras vidas. Por eso te rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo tome control de este momento, Padre, y puedas hablarnos y enseñarnos y guiarnos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú seas el que hables, que tú seas el Maestro, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y redarguya nuestros corazones y nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y traiga, Señor, nuestros corazones a tus pies continuamente para buscar siempre tu perdón y tu gracia. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, rogando tu dirección en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermano. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Hoy vamos a meditar en el título de nuestra enseñanza, es el lamento por el pecado. El verso dice, laméntese el hombre en su pecado. Si nos ponemos a pensar un poquito, hermanos, y platicaba yo un poquito con Ruth, con mi esposa, y le preguntaba yo, ¿cuáles crees que sean las causas de mayores lamentos en estos días? En verdad, ¿qué tipo de lamentación ha traído esta pandemia a nuestra sociedad? En verdad, el comerciante se lamenta todas las pérdidas económicas. Hay esposas que se lamentan que su marido se la pase en la casa todo el día. De esas no hay acá, en Monte Sinai, son otro lado, pero las hay. Bueno, en verdad, un mundo de lamentaciones. Normalmente tiene que ver con economía, con el estrés. Lamentamos tener que seguir encerrados. Lamentamos tener un lugar de los más altos en el estado de Tabasco, ¿verdad? En la República Mexicana, por esta pandemia, en índices de contagio y de muertos, increíble. Lamentamos que en realidad esto no baje la curva, sino siga creciendo. Lamentamos tantas muertes, tanta crisis, tanta angustia, tanto zozobra, tanto encierro. Bueno, lamentamos un sinnúmero de cosas. Pero en realidad, nuestra sociedad, nuestro mundo se lamenta por el pecado. No, se lamenta por el sufrimiento que trae esto. Se lamenta porque en qué bendita hora aquel chino comió un murciélago, o un caldo de murciélago, lo que haya sido. No nos ponemos a pensar, ¿sabes por qué es que deberemos de lamentarnos verdaderamente por el pecado? Todo lo demás debería ser vano. ¿Qué importa si perdemos económicamente? ¿Qué importa? Oiga, esto es fuerte. ¿Qué importa aún si nos enfermamos y nos morimos? Lo terrible es morir en pecado. Esa es decir una lamentación. Pero morir en Cristo es lo mejor que puede haber pasado. Hoy la familia de la Cruz, ¿verdad? Nuestra hermana Viri, su mami y sus hermanas acaban de enterrar a su papi al mediodía. No fue por COVID, fue por una batalla contra el cáncer. Y algo que duele y lastima el corazón, pero pues al fin de cuentas podríamos pensar, no hay un lamento doloroso porque hay una esperanza gloriosa de saber que Él se fue con Cristo, que Él pasó de muerte a vida, que Él ya ganó. Pero en realidad cuando nos ponemos a pensar en este verso, hermanos, en lo que implica, en lo que significa, créame, hermanos, en esta hora yo te voy a decir algo. El verdadero lamento por el pecado debería ser una realidad. Es que hay algo por ahí que dijo Agustín.
Agustín de Hipona, hermanos, un gran teólogo, dijo estas palabras: mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Él anduvo buscando en la filosofía, en el maniqueísmo, en muchas formas, hermano, la solución para sus conceptos, ¿verdad?, erróneos acerca de la vida, hasta que conoció la verdad del Evangelio. Y Agustín pudo decir esa palabra: en verdad ese es mi pecado más incurable. Era el no creerme yo pecador. ¿Y sabes cuál es el pecado más incurable de nuestra sociedad y a veces de nosotros mismos? Creer que ahora que estamos en cristianismo ni siquiera ya no somos pecadores. Sí somos pecadores todavía, perdonados, lavados con la sangre de Cristo, hermano, pero todavía tenemos una tendencia pecaminosa en la cual seguimos luchando, buscando la santidad de Dios, porque tenemos que dejar y vencer el pecado. Pero esa es la batalla de todos los días. Y te voy a decir algo muy importante. Yo sé que a veces no nos gusta que la gente juzgue nuestras vidas o nos diga señalamiento. Hay una palabra, igual que dijo Spurgeon, que es muy fuerte. Charles Spurgeon, un predicador, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, siglo XVIII, dijo estas palabras: si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Es fuerte esto. ¿Sabes quién es el que conoce tu corazón y mi corazón? Dios. Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo. Así que, mi hermano, entiéndelo. En realidad Dios conoce nuestra vida y somos peor de lo que la gente a veces piensa. Nuestro mundo, nuestra sociedad es peor de lo que la gente piensa. Hermano, el mundo está en caos. ¿Sí te has dado cuenta de todo lo que ha pasado en las noticias? Por la muerte de aquel americano, George. Hermano, y la forma en cómo lo mataron los policías es injusta. Bueno, ya eso se aprendió. Ya en Jalisco tenía un mes que había muerto una persona que lo habían, según, matado injustamente. Ya lo aprendieron de los americanos y empezó la violencia a romper locales. ¿Qué culpa tienen los comercios de eso? Pero es que es una sociedad, hermano, que simple y sencillamente vive con un corazón podrido por el pecado. Todo nuestro mundo está igual. ¿Por qué nos lamentamos? Porque hay injusticia, porque se maltrata a una persona o a otra. Hermano, debemos lamentarnos por nuestro pecado. Y yo quiero llevarte en esta hora a ver varias cositas y trataremos de verlo bien rápido, porque son muchas cosas bien interesantes que tenemos que ver. Primero que nada, hermano, Israel se vivía lamentando de eso, a tal grado que al profeta Ezequiel Dios le dijo algo en Ezequiel capítulo 2 verso 8. Le habló acerca de un libro y tenía que ver con algo simbólico, sí, pero tenía que ver con el trabajo que él iba a hacer como profeta. Ezequiel capítulo 2, versículo 8 y 9, o hasta el 10. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 2, 8 al 10. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué es lo que le iba a dar de comer? Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro. Los libros antes eran forma de rollo, de pergamino o de papiro. Y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás. ¿Y sabes qué había escrito en él? Dice, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y no es el libro de lamentaciones, no, se cree, hermanos, que eran tipo de juicios, de ayes, porque, para que entiendas, los libros de ayes son los libros de ay, gritos de dolor, de desesperación, de angustia. ¿Sabes que la Biblia tiene muchos ayes? Como hay bienaventuranzas que nos fascinan a los cristianos, hay los ayes para el impío. Y yo te podría dar una lista que es larguísima, ¿no?, de todos los ayes que hay en la Biblia. Pero ahorita no es tanto el tema eso. Solo te quise citar esto porque para Israel habían libros de lamentos, libros de endechas. Endechas eran canciones de tristeza. Y los endechadores eran músicos que los usaban para cantar música de tristeza, para que la gente llorara. Se los llevaran, para que entiendan, a un velorio, ellos cantaban. Con todo respeto, son tipo los rezadores, ¿no? Pero entonces ellos cantaban canciones de tristeza y para que provocara más llanto en los que estaban velando las personas. Increíble, eso se dio mucho en Israel. Mira, te llevo un poquito a eso. Mira lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel, ahí mismo Ezequiel capítulo 27. Acerca de este asunto de los endechadores. Tiene que ver con los lamentos. Lo que quiero decirte primero es que Israel era un experto en lamento, hermano. Es un pueblo que toda la vida se ha lamentado. Ezequiel capítulo 27, versículo 31 y 32. Oiga esto. Desde
el verso 31, 27, 31 de Ezequiel. Se raerán por ti los cabellos y se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas. Son canciones amargas. Y nada que tiene que ver con Paquita la del Barrio y Lupita D'Alessio. No, no, no. Canciones de dolor por el juicio, por el pecado. Porque hoy en día hay de esas endechas que mujeres que le tiran a los hombres, hombres que le tiran a las mujeres. Dicen que los hombres no deben ayudar por una mujer que ha pagado mal. No, no, esas no son endechas. Esas son estupideces que canta el mundo. Estas eran endechas, canciones de dolor, amargura. Con amargura del alma tenían que cantarla. Y se levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro? En este caso era sobre Tiro. ¿Quién como Tiro? Como la destruida en medio del mar. Hermano querido, las endechas eran muy comunes en el Medio Oriente, no solo en Israel. Aquí hay una referencia a Tiro, a lo que pasó allá. Pero quiero llevarte a Mateo capítulo 2. Tú sabes que la historia de Israel está marcada por profecías y cosas que se cumplieron. ¿Te acuerdas cuando Jesús nació? Un dictamen o algo que mandó a hacer Herodes el Grande. Yo sé que muchos saben, de ahí viene el concepto del Día de Santos Inocentes, que dicen que es el 28 de diciembre. No, se cree que esto pasó mucho tiempo después, hermano, no exactamente en diciembre. Pero mira, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, versículo 16. Lo voy a leer hasta el 18. Sígalo en su Biblia, tome nota y vamos un poquito rápido. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿te acuerdas de los magos? No regresaron. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, pensando de 3 años para abajo, de 2 años para abajo, entonces de seguro ahí debe estar ese rey de los judíos que había nacido. Quería matar a Jesús, pero mandó matar a todos los niños que habían alrededor. Y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, ¿sabes que Jeremías profetizó esto? De una forma u otra, dice el verso 18, eso está en Jeremías 31:15, si lo quieres ver después, no lo vamos a ver ahorita. Dice el verso 18, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Una profecía, te voy a hablar. Raquel fue la esposa de Jacob. Y solamente Raquel tuvo 2 hijos. Uno fue José el soñador, el que lo llevaron cautivo, hermano. Los hermanos lo vendieron como esclavo. Y el otro fue Benjamín. Cuando ella estaba dando a luz Benjamín, ella murió. Se le salió el alma, dice la Biblia, y murió. Pues aquí habla proféticamente que Raquel, o sea, que es de donde viene la descendencia de Israel, o una de las mujeres que trae descendencia para Israel, hermano. Oiga bien, llora, lamenta por sus hijos. Algo simbólico de toda la vida de Israel. Si sabes, ¿verdad? De seguro lo sabes, que allá en Jerusalén, en la ciudad antigua, en la vieja ciudad, hay un lugar que es de los más concurridos por turistas, pero es de los más concurridos por los judíos. Se conoce como el Muro de los Lamentos. ¿Sabes a qué llegan ahí? A lamentarse, a golpearse el pecho, a lamentarse porque un día, en los días del emperador Vespasiano, hermanos, entró el general Tito, que era el general del ejército, y destruyó el templo. Se cree que fue parte de alguno de los muros del templo que quedaron, en realidad. Y lamentan por lo que les pasó en aquella ocasión hasta la fecha. Se lamentan por la destrucción que hizo en ese momento el Imperio Romano. Pero algunos creen que también llegan a orar lamentándose porque siguen esperando al Mesías, porque ellos no creyeron que el Mesías fue Cristo. Y siguen lamentándose que su templo fue destruido y esperan la reconstrucción de ese templo. ¿Sí sabes eso? Se dice, por ahí me pasaba una información que dice que en las bretaduras de las murallas, porque es un muro muy antiguo, meten las peticiones escritas en rollitos, como que ahí se las dejan a Dios. Sus peticiones de oración, su clamor, su lamento, su llanto expresado en oración. Israel es experto en lamento. Pero ¿por qué no se lamentaron en su pecado? ¿Por qué no se lamentaron antes de cometer el peor error de la historia? Cuando le dijeron a Pilato que la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tristemente Israel se ha lamentado por muchas cosas, pero no por sus actitudes rebeldes ante Dios. Y te voy a decir, hermanos, analizando un poquito el asunto del lamento, hay un lamento que es el ideal. Vamos a pensar.
que es por el pecado, pero es antes del castigo. O sea, te voy a decir algo. Si alguien se va a arrepentir, y de seguro que si tú te arrepentiste de tu pecado, si yo me arrepentí de mi pecado, en su momento, en el momento en que nos cayó el 20 del pecado, tuvo que haber un lamento por nuestro pecado. Tuvo que haber un lamento de nuestro pecado. Oye, ahora de nosotros, ¿por qué pecamos? Señor, perdóname porque te fallé. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos viene a hacer caer de rodillas en contrición ante Dios. Si no hay lamento por el pecado, créalo, no hay arrepentimiento. Yo no puedo venir ante Dios riéndome. Señor, perdóname, Señor, porque adulteré. Y vas con tu esposa riéndote, mi amor, perdóname, que fíjate que tuve por ahí un desliz y me fui con otra mujer. Te va a meter un cachetón que te va a volar la nuca para el otro lado. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento normalmente hay con duelo, con lágrimas. Y te quiero llevar a la Biblia. Mira lo que dice Joel. Dios quería un arrepentimiento con lamento. Este es el ideal, un lamento antes del castigo. Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Sígueme con la Biblia porque vamos un poquito rápido. Acá nuestra hermana Jessie, nuestro hermano Chu y Oscar nos ayudan, ¿verdad? Un poquito con las imágenes y con los textos acá. Joel 2:12, dice la palabra del Señor. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. Oiga lo que el llamado de Dios. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Por qué? Porque el judío era muy dado a romperse la ropa como muestra de duelo. Se rasuraban la cabeza, se echaban ceniza. De ahí viene la práctica del miércoles de ceniza. Muestro arrepentimiento. No, ¿de qué sirve echarme ceniza aquí? Si mi corazón está esperando el fin de semana y estaban esperando que abrieran los antros y los depósitos para ir a beber cerveza, beber trago otra vez. Hermano, eso no es arrepentimiento. Entiéndelo, rasguen vuestro corazón, no vuestro vestido, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemento, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Dios llama al arrepentimiento con lamento, con duelo, con dolor, que te duela la falta que cometiste. Porque si no te duele, pues no hay arrepentimiento, lo vas a volver a hacer cada ratito que puedas. ¿Te acuerdas de Pedro? No vamos a ir al texto, pero si quieres tomar nota, nada más toma la nota. Lucas 22:62. Cuando pecó, ¿te acuerdas? Negó al Señor 3 veces. ¿Qué lo hizo reaccionar a Pedro? El canto del gallo. Apenas cantó el gallo, dice la Biblia que Pedro volteó a ver al Señor y el Señor lo vio a él y Pedro lloró amargamente. Le cayó el 20. Y es cierto, hermano, el lamento viene después del pecado. O sea, alguien que va a decir, no, yo quisiera lamentarme antes de pecar. No, pues ¿de qué te vas a lamentar si no has pecado? Dios dice, si nos hemos de lamentar, dejemos de lamentarnos por cosas vanas, o porque no te salió bien el negocio, o porque te ha ido mal en la vida, o porque te ha ido mal en los amores, o porque hay cosas que están difíciles, ¿verdad? En la situación en el hogar. Hermanos, lamentémonos por el pecado. Y lloremos, y en verdad le pidamos a Dios arrepentimiento, y lloremos amargamente como Pedro si es que lo hemos negado. En Miqueas, busca Miqueas, capítulo 7, verso del 1 al 6. Miqueas da un pasaje, un mensaje ahí. Y la primera palabra que aparece en Miqueas, capítulo 7, verso 1, es una palabra exactamente de dolor, de lamento, o uno de los muchos ayes que hay en la Biblia. Y mira cómo lo expresa Miqueas, hermano. Y te lo quiero leer, ¿sabes por qué? Porque en medio de lo que hemos estado viendo en nuestra sociedad, en verdad me doy cuenta que estamos en medio de una situación bastante adversa. En mi punto de vista, hermano, tristemente nuestro mundo se está viniendo abajo. No solamente por la pandemia, sino por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Dice Miqueas 7:1. Y lo vamos a leer hasta el verso 6 primero. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Y oiga lo que él decía: en aquel tiempo faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como espino, y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene,
El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras la boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hermano, esta es nuestra sociedad. Este es nuestro mundo. No era el mundo de Miqueas solamente. No era en los tiempos de Israel solamente. Si entonces había, hoy hay mucho más. Que dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y lo vemos en nuestro mundo, hermano. Lo decía el otro día nuestro pastor, y lo dice en las noticias, el índice de violencia familiar cada día está creciendo más. Pero ven lo que estamos viendo en las calles. Ya se ve en Jalisco, ya se ve en Jalapa, hermano, y en cada estado se va multiplicando todo eso, en el DF. ¿De dónde lo aprenden? Cuando el hombre quiere hacerse justicia por su propia mano, es cuando las cosas pueden estar mal y de peor. ¿Sabes qué dijo Jeremías, hermanos? Y solo te lo quiero leer para que veas, esto es lo que tenemos que hacer hoy en día más que nunca. Ahí mismo, perdón, Miqueas, dije Jeremías. ¿Sabes qué dijo Miqueas 7:7? Ahí donde estamos, Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré. O sea, eso es lo que está pasando en el mundo hasta el verso 6, terrible. Mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Y él reconocía algo. Y está hablando como si fuera Israel. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Eso es lo ideal. Lamentarnos por nuestro pecado y no echarle la culpa. No es que es México que ha pecado, es que es el mundo que ha pecado. No, pequé contra él. Miqueas decía esa palabra: hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará luz y veré su justicia. Y verso 10 dice: y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Y dice el verso 18 y el 19, hermano, ahí mismo en el capítulo 7: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay mejor cosa que lamentarse por el pecado, porque vamos a encontrar perdón de Dios. Hermano, te quiero llevar a otro tipo de lamento que hubo en el tiempo del Señor Jesús. Y yo quiero que veas Lucas capítulo 23. Este lamento, decía yo, es el ideal del castigo, antes del castigo, perdón, cuando es por el pecado. Aunque hay algún tipo de lamento, de llanto que pudiera parecer superficial. Mira este de Lucas 23, versículo 27 a 28. A Jesús, yo quiero que te imagines el cuadro. Piensa que tú vas entre la multitud, lo llevan al monte Calvario, va a ser crucificado. ¿Qué sentirías tú al ver eso? Ahora, si eres su discípulo, o si eras, imagínate, la madre de Jesús, o alguna de las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, de seguro es que estaban destrozadas de ver la injusticia que se cometía con él. Pero dice la palabra del Señor, hermano, Lucas 23, 27, y le seguía gran multitud del pueblo. Y dice, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Sí notas lo que dice el verso? Mujeres llorando detrás de ese Via Crucis. Va Jesús hacia el Calvario, ¿sí? Y ese es el verdadero Via Crucis, no el que hoy hacen, ¿verdad?, en lugares acá para aparentar algo, contrición de pecado que no lo es. Dice, mujeres llorando, hacían lamentaciones por él, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Sabes por qué les dijo Jesús? Porque vendrán días, 29, en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaréis a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Hermano, ¿sabes qué decía Jesús? Advertía: vienen tiempos de juicio. Y en verdad eso todavía no ha pasado. Ahora, le vinieron cosas feas a Israel. Sufrieron el año 70 cuando fueron destruidos. Pero lo peor, esta profecía se va a cumplir en Apocalipsis. Ahorita en unos momentos veremos ese texto. A eso se refería Jesús. Lloren por ustedes.
Lamentense por ustedes. Hermano, Dios quiere que nos lamentemos por el pecado. Mira ahí mismo capítulo 23, en el versículo 48, después de que crucifican a Jesús. Mira lo que es esto. Hay unas llorando antes de que Jesús fuera crucificado, lloraban por él. Ahora, después de que Jesús es crucificado, está la misma multitud. Oyen que Jesús es crucificado y está también el soldado. Lucas 23, 47 y 48. Dice la palabra del Señor: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, no sé si es un verdadero arrepentimiento. No sé si le cayó el 20 a ese centurión. Pero ya después de que lo mató, no sé si él fue el que atravesó su costado con la lanza. ¿Te acuerdas que lo hizo? O si fue otro. Pero cuando la tierra tembló, cuando el sol se oscureció, cuando la misma naturaleza estaba gritando: ¡ey! Lo que están haciendo es lo peor, el peor de los pecados. Este hombre dijo: verdaderamente este hombre era justo. En otro dice: dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente era hijo de Dios. Lo reconoce, ya lo habían crucificado, pero al fin de cuentas está vivo y tiene oportunidad de arrepentirse. No sabemos si en realidad ya nos lo vamos a encontrar o no. Pero oiga lo que dice el 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, ¿sabes qué dice? Se volvían golpeándose el pecho. Es una forma en que Israel mostraba a veces su lamento y su dolor. Como diciendo: ¡ay ahora de nosotros! ¡Qué estupidez! Dijimos a Pilato: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué se lamenta el hombre? Porque vivimos en un mundo que parece que es injusto que esté muriendo mucha gente por el COVID. Lo decíamos el domingo: injusto lo que pasó en el Calvario. Injusto que Israel haya preferido que soltaran a Barrabás y crucificaran a Cristo. Ahora sí, ay, ahora de nosotros, ¿ya para qué? Ya le habían dicho a Pilato que la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hoy en día Israel sigue lamentándose. Pero ¿sabes qué? No se lamentan por ese pecado, se lamentan por ruinas económicas, porque en realidad no está reconstruido su templo, por algunas cuestiones más religiosas, más que una verdadera experiencia con Cristo. Es triste, pero esta es la verdad. Ese es el ideal, el lamento antes del castigo. Pero hay un lamento después del castigo, cuando todavía puede haber remedio. Yo te quiero llevar a la palabra del Señor. Vamos rapidito. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Y mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 13. Jeremías 9, 13. Dice así las Sagradas Escrituras, hermano. Es una porción donde habla de muchas cosas. Jeremías capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ellas. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Y te das cuenta si lees del verso 15, hermano, al 21, empieza a hablar de juicio, de sufrimiento, de dolor que va a venir sobre ellos. Dice el versículo, hermano, el versículo 20, 9:20. Dice: oíd pues, oh mujeres. Y la referencia a mujeres porque eran las que más eran endechadoras, o sea, las que más hacían lamentos. Allá vimos con Jesús que eran mujeres las que iban llorando, porque los hombres como que son más duros. Ya no, yo no lloro. Mira, oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. O sea, enséñale a llorar, enséñale a lamentarse, enséñale a expresar su dolor, a expresar su lamentación a su amiga. ¿Por qué? Porque la muerte ha subido por vuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de la plaza. De esos que hoy en día agarran profecías así, la agarran esta, decís: ahí está, mira, Dios lo advirtió entonces que iba a venir la pandemia. No se está refiriendo a esta pandemia. Se refería a juicios que iban a venir en aquel entonces. Esta era la advertencia de lo que iba a hacer Nabucodonosor cuando llegó y destruyó Jerusalén.
Pero sí tiene aplicación, pero la interpretación correcta es que era algo de referencia para aquellos tiempos. Pero hermano, enséñale endechas a tu hija. O sea, ¿sabes qué es lo que va a decir? Dios le decía, enséñale a llorar, a sufrir, a lamentar por el pecado, porque el pecado trae consecuencia, trae castigo. Ahora, mientras todavía hay vida, habrá oportunidad para el arrepentimiento. Te voy a llevar a algo que va a ser terrible. Oh, hermano, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, y quiero usar algunos pasajes rapidito de Apocalipsis que es muy fuerte en esto. Si hay un tiempo donde va a haber lamentaciones, hermanos, yo sé que habrán agrupaciones cristianas que no creen en asuntos de la tribulación, que creen que esto solo es simbólico o que esto es ya parte de la tribulación. No, la tribulación viene peor, va a ser después de que Cristo se lleve a su pueblo, ¿sí? Sea el rapto de la iglesia y se lleva a la iglesia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Oiga esto, hermano, esto va a ser al final de la tribulación. Dice la palabra del Señor ahí, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Oiga esto, hermano. Los judíos que le traspasaron, o los israelitas. No exactamente los que lo mataron, sino la descendencia de ella. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Y sabes cómo termina el verso? Sí, amén. Eso es en la segunda venida, no en el rapto. Cuando llegue al final de la tribulación Cristo, todo ojo le verá. Se parará sobre el monte de los olivos, después de haber traído juicios a la tierra. Y dice el pasaje claramente, y los que le traspasaron, o sea, la nación israelita, y harán lamentación por él. Y si tú lo ves en Zacarías 12:10, si tú lo buscas en Zacarías 12:10, ahí está la profecía, hermano. Dice la palabra del Señor algo muy hermoso acerca de esto, de este suceso. Zacarías 12:10 dice la palabra del Señor de esta manera, mira. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, que estamos hablando que es el reino de Judá, espíritu de gracia y de oración. Y dice el texto, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquí habla de que va a haber gracia y espíritu de oración sobre Israel en ese tiempo. Y van a llorar, lamentándose. Y va a ser un mover al arrepentimiento, hermanos. Y todavía habrá oportunidad, porque para Israel va a ser la oportunidad en la tribulación. Es de ellos que Dios va a escoger 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Esto en realidad es lo que la Biblia nos enseña, hermanos, acerca de la segunda venida. Pero sabes que antes que eso pase, van a haber muchos que se van a lamentar, pero de otra manera. Busca Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Rápidamente. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, de esta manera. 8:13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo, oye esto, hermanos, esta palabra, 3 hay. Si lo ves, ¿verdad? En tu Biblia, márcalo. ¡Ay! 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 De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Hermano, hoy podemos de oír muchos hogares que dicen, ¡ay! Nos infectamos del COVID. ¡Ay! Llegó la pandemia. ¡Ay! Se me muere mi familiar. Sí, causa dolor la muerte. Y podemos oírlo en el mundo entero. Pero no es la tribulación todavía, no, hermano. No es la gran tribulación. No son los toques de trompeta. Esto, hermano, espera la expresión, pero ni siquiera cosquilla le hace a lo que en verdad va a ser sufrimiento en aquel entonces. Ya habían pasado 4 juicios, 4 trompetas, pero los que vienen, decía, ay de los que moran en la tierra, ay, porque faltaban 3 trompetas. Y tú podrías leer, hermanos, los juicios en la trompeta. Nada más te doy datos así. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5 y versículo 6, para que veas, este es el juicio de la primera trompeta, el primer ay. Dice, y le fue dado 9:5, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, lo que veíamos hace ratito, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y es que en el capítulo 6 dice que le dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Cordero. No habrá forma de cómo morir a menos que Dios lo disponga. Mira, Apocalipsis capítulo 9. Esa fue la quinta trompeta. Esta es la sexta trompeta. Otro juicio diferente a aquel. Y solamente estoy dando datos así, no te voy a explicar nada ni la simbología, solamente las expresiones. Mira, capítulo 9, bueno, el versículo 12 dice, el primer ay pasó, 9:12. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto, como diciendo, viene aún cosas más peores. Y el 9:15, para que tengas una idea, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y algunos dirán, hermano, pero ahora están muriendo muchos. No, hermano, en el porcentaje no tiene nada que ver con esto. Lo peor viene todavía. ¿Por qué se lamenta el mundo? ¿Por una pandemia? ¿Sabes por qué te vas a lamentar, amigo, que estás viendo esto? Te lamentarás terriblemente si no entregaste tu vida a Cristo y vino Cristo por su iglesia y te quedaste. Entonces sería terrible, sería demasiado tarde, aunque digas, llores, lamente, que la muerte va a ser demasiado tarde. Entonces sí será un verdadero causa de lamento. Mi hermano, quiero invitarte a que reflexiones sobre este tipo de ayes que van a venir sobre nuestro mundo. Te quiero llevar a Apocalipsis capítulo 18, más rápido todavía. Apocalipsis 18, versículo 4. Dice la palabra del Señor 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oiga lo que Dios decía, o va a decir, hermanos, en aquel momento, ¿verdad? Al final de la tribulación. Y ha dicho siempre para toda gente que quiere, salgan de una sociedad pecaminosa, de una religión pagana, de un mundo que cree que en verdad, de la forma en que vive es el correcto. Huyan de ahí, huyan del pecado. Dice el verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Oiga que preparaban cáliz, por eso aquí habla de la gran ramera. Una acción apuntando, ¿verdad?, hacia lo que viene, ¿verdad?, o lo que va a ser el juicio sobre la iglesia popular en los últimos tiempos, la gran ramera. Y dice ahí el verso 7, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle del tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. No me va a pasar nada, yo no soy viuda, no veré llanto. Y dice el verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y si tú lees los versos que siguen, hermanos, hasta el verso 20, te vas a dar cuenta que los reyes de la tierra, el mundo entero, hará lamentación por ella. Es más, te lo quiero leer así rapidito, no importa que nos gane el tiempo. 18:9. Nos ayuda acá, Jessy, tú en tu Biblia, ahí en casa. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Oiga esto, hermano. Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, dirán, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. Babilonia es un nombre simbólico para esa ciudad. ¿Sí? Dice la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentaciones sobre ella. ¿Saben por qué? Lo que hoy en día lamenta el mundo, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿De qué se lamenta hoy el mundo? De que el comercio está parado. Pero no tiene comparación con lo que va a pasar entonces. Dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, y lo peor de todo. Como dice al final del verso 13, almas de hombres. ¿Cuál es la religión que ha comerciado con las almas de hombre? Que ha hecho negocio con las almas de hombre, mercadería con las almas de hombre. Analízalo bien.
Y acá lo hemos enseñado siempre, creyendo, ¿verdad?, que es la religión popular. Y todo, hermano, lo que apunta hacia ahí, sigue diciendo un juicio sobre esa ciudad y sobre esa religión. Y dice el verso 16, y diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, rojo y oro, sí. Y estaban adornadas de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas. Hermano, y habla de pilotos, de marineros, de los que trabajan en el mar, se paraban a lo lejos viendo como el incendio de aquella ciudad, la ciudad que era semejante. Y preguntaba en el verso 18, ¿qué ciudad era semejante a esta? Y verso 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Qué distinto a lo que hay en el cielo, a los que ya están gozando en el cielo, a los que ya vamos a estar en el cielo, que va a ser la iglesia redimida. Dice el verso 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mi hermano, eso sí es lamento. Eso sí será un lamento, pero ¿sabes qué? Es un lamento porque no hay mercadería, porque ya no se puede hacer negocio. Es lo que mucha gente hoy se sigue lamentando. Se lamentan por un montón de cosas, pero no por el pecado. Y te quiero decir lo peor. Todavía aquí podríamos decir, para Israel, si se lamentaban correctamente, habrá oportunidad. Pero mira lo que la Biblia dice, y con esto quiero terminar. Aunque son varios los pasajes, hermanos. Te quiero rapidito nada más a lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, verso 12. Mateo 22, 12. Mateo capítulo 22, verso 12. ¿Te acuerdas que Jesús contó ahí una parábola? Es la parábola de las fiestas de las bodas, donde invitó a todos, vengan, ya está listo todo. Y unos empezaron a excusarse, que tenían que ver sus negocios. Otros decían, no, es que acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que... Bueno, 1000 formas o 1000 pretextos, hermano. Uno hasta dijo que acaba de casarse. Bueno, distintas cosas, aunque también se narra así en Lucas. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. En esta fiesta había entrado uno, vamos a usar la palabra de colado. Mateo 22, 12. Al fin de cuentas es una parábola. No todo tiene sentido en una parábola. Pero mira esto. Dice la palabra del Señor, verso 11. 22:11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que se servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es uno de los versos, junto con varios más. Eso se repite en Mateo 8:12, 13:42, 24:50. Si quieres después te puedo dar los textos. Pero quiero que lo veas también en Lucas 13. Este es uno de los versos, decía yo, que eran favoritos de mi abuelita Elena. Él cuando predicaba la palabra, ella hablaba del infierno y decía, ay, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No hay lamento más terrible que el que se oye en el infierno. ¿Y sabes por qué? Porque ahí ya no hay solución para nada. Si hoy tú te has lamentado por cosas vanas, hermano, es tiempo de que lamentes por el pecado. Te lamentes por tu pecado y vengas en arrepentimiento a Dios, porque entonces sí sería terrible. Mira, Lucas 13. Jesús habla fuerte ahí que hay que esforzarse a entrar por la puerta porque muchos no podrán entrar. Y dice la palabra del Señor que el Señor empezó a contarles ahí de alguien que quedó fuera de la puerta. Decía, ábrenos, y decían, no sé dónde son. Y decían, hemos comido en tus plazas, no sé dónde son. Bueno, ve al verso 27, Lucas 13, 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Hoy nosotros estamos encerrados por la pandemia. Pero yo quiero que tú te imagines, hermano, lo que
va a ser los tiempos finales cuando vengan los juicios. Cuando la gente quede excluida. ¿Te acuerdas de los antidiluvianos? ¿Cuánto tiempo Noé construyendo el arca? Se burlaban, decían que estaba loco, que eso no iba a pasar. Viene el diluvio, Dios cierra la puerta y entonces de seguro me quiero imaginar los gritos de angustia a los hombres cargando a sus bebés, a sus hijos, subiendo las montañas, árboles, para que no los anegara el agua. Era demasiado tarde. De nada servía llorar ya. ¿Cuánta gente no hará lamentación cuando estén excluidos? Mi hermano, por no haberse lamentado a tiempo por el pecado, por habernos lamentado por cosas vanas, pero no lamentarme porque en verdad le he fallado a Dios, he pecado contra Cristo. Y si no me lamento es porque no hay arrepentimiento, y si no me arrepiento es no hay perdón, y si no hay perdón entonces estoy condenado. Y si me llega la muerte y me llegara el COVID estando bajo esta condenación, me voy al infierno, hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que te invitamos a que te arrepientas, a que te lamentes por el pecado, ahora que es tiempo. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre por su pecado. Todavía veremos algo más de esto en los últimos capítulos de Lamentaciones, hermanos, en otra enseñanza. Pero quiero terminar leyendo Daniel capítulo 9. Y ahora sí, con este sí terminamos. Perdón, porque a veces digo vamos a terminar y ya como que te emocionas, ya quieres que acabe, para irte a cenar y seguimos. Pero bueno, espero que esta cena sea mejor que la que te está esperando allá. Aunque para algunos podría ser una cena un poquito amarga por el sabor del pecado, del juicio que no nos agrada. Estamos ahí, Daniel capítulo 9. Sí, gracias. Versículo 2. Daniel 9:2. Vamos. ¿Sabes que esta oración la hace Daniel? Ahí lo vas a ver después de que vio la Biblia. Daniel está cautivo en Babilonia. Te lo explico así rapidito. Daniel fue llevado cautivo cuando Jerusalén fue destruida. Cuando se escribió Lamentaciones, uno de los que se fue cautivo a Babilonia por Nabucodonosor fue Daniel, con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, Daniel era un estudioso de la palabra. Y mira, Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, ya está reinando Darío, hijo de Asuero de los persas. Dice ahí, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, eran 70 años. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sabes qué hizo Daniel cuando leyó eso? Lo que tú y yo debemos de hacer hoy en día que estamos viendo este cuadro de muerte y de tristeza en el mundo. Dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y lo usaba en verdad. Cilicio era vestirse de negro, y ceniza era una muestra que expresaba dolor un judío. Y dice ahí, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, y quiero que la leas conmigo en voz alta en tu hogar, hermano, como familia, que se lo digamos al Señor. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo es, Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de sus rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y puedes leer toda la oración y sigue hablando. Y sabes, Daniel decía, no, ellos fueron los que pecaron, mi padre pecaron, ellos. No. Tú sabes cómo era Daniel de íntegro, pero sabes que decía, hemos pecado. Hemos pecado. Reconozcamos nuestro pecado, hermano. Verso 18 y verso 19.
la parte final de esta oración. Inclina, dilo conmigo, hermanos. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias. No, hermano, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo no tarde por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo no quiero que Dios me escuche por mi justicia, no la tengo. Hoy vengo ante Él lamentándome por mis pecados. Hoy ven ante Él lamentándote por tus pecados. Olvida de estar pensando de echarle la culpa a otro. De que salga el Adán de ti, que le dice a Dios, fue la mujer que me diste, fueron ellos, fue aquel, es mi país, es que... No, yo, nosotros, tú y yo, reconozcamos nuestra culpa y digámosle a Dios, perdónanos. Mira estas imágenes. Esto me lleva a pensar a mí en algo muy fuerte, hermano. Jonathan Edwards dijo estas palabras: yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial. Te lo repito, yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, porque a veces ese arrepentimiento es superficial. No fue profundo. Rasgué mi ropa, pero no mi corazón. No me he lamentado verdaderamente por mi pecado. Y la otra que dijo Spurgeon es muy fuerte. Cada vez que pienso, oiga esto, hermanos, a la luz de la Biblia, cada vez que pienso en el cristiano que debería yo de ser, siento vergüenza del cristiano que soy. Ponte de pie y lamentate por tu pecado. No, hermano, yo no he pecado. Discúlpame, pero el Señor nos enseñó a pedir a diario: perdona mis deudas, como también yo perdono a quienes me ofenden. A diario le fallamos, de una u otra manera. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Gracias damos a Dios por Jesucristo, hermano. Haz tuya la oración de Daniel y vengamos en humildad y humillación delante de Cristo. Señor, perdóname. A veces no nos cae el 20 del daño que el pecado puede hacer, o de lo que en realidad te causa dolor a ti. Si hay tantos ayes, tantos lamentos en la Biblia, es porque tú en verdad los pones ahí para advertirnos que si hay algo por lo cual el ser humano debería de lamentarse y de llorar y de dolerse, es por el pecado, Señor. Porque el pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y el pecado, si yo no creo que Cristo me lo perdone y no me arrepiento y no me lamento por Él, me va a condenar y me va a llevar al infierno. Pero si yo ya puse mi fe en Cristo y me arrepentí de mis pecados, yo creo firmemente que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Daniel reconocía: hemos pecado, hemos desobedecido, hemos dejado tu palabra, hemos cometido iniquidad, ahora perdónanos. Pero confiaba que tú eras un Dios misericordioso. Nuestra es la confusión de rostro, nuestra son los juicios, nuestra es la pandemia, nuestra es la enfermedad, nuestra es la muerte, Señor, porque merecemos eso y más. Pero tuya es la misericordia, tuya es la gracia. Perdónanos, Señor. No nos lamentamos tanto porque la economía está en crisis, porque el dólar ha subido, porque el petróleo no tiene precio, porque no hay casi trabajo, porque la enfermedad nos está invadiendo, porque, Señor, hay cada día más infectados. Ese es el principal lamento que se oye en el mundo. Pero no nos damos cuenta que todo el mundo está infectado por el pecado y hay poco lamento verdaderamente por ello, Señor. Poco arrepentimiento. Permite, Padre, que todos los que puedan estar viendo y escuchando esta palabra puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo de que somos pecadores y que necesitamos a diario arrepentirnos
de nuestro arrepentimiento, que a veces es superficial. Y a diario venir delante de ti como Daniel y decirte: perdóname, Señor, porque hemos pecado. Miserable de mí, líbrame de este cuerpo de muerte, Señor. Padre, en tus manos ponemos este tiempo y te damos gracias por tu palabra, que creemos que no va a volver vacía, sino que producirá lamento por el pecado, y dejaremos de estarnos lamentando por muchas otras cosas que tristemente nos lamentamos, en vez de lamentarnos por nuestra maldad. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.